Meditación al Evangelio con los psicólogos y misioneros Rafael Aníbal Cortés y Mónica Dairén Ospina. Bueno, un fraterno y filial saludo de paz y bien a cada uno de ustedes. Dios me los bendiga en el nombre de Cristo Jesús. Moniquita, muy buenos días. ¿Cómo estás hoy, mi amor? Bien, gracias a Dios. Con Hoy, esperanza de un día interesante. claro que sí. Y sobre todo para poder entender el misterio de la cruz, Moni, que creo que es tan fundamental, porque a veces nos quedamos solamente en la pasión, pero no trascendemos la pasión. Entonces es importante que tengamos esa posibilidad, que el Señor hoy nos abra el entendimiento para poder comprender el misterio de la pasión, ¿no es cierto? Amén. Entonces vamos a empezar invocando a la Santísima Trinidad por la señal de la Santa Cruz. De nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Papito Dios, te pedimos, te imploramos la presencia del Espíritu Santo para que podamos entender ese misterio tan hermoso de lo que es la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? ¿Para qué? Que la podamos realmente entender. Y que no solamente la entendamos, sino que la hagamos vida, que la pongamos por obra. Gracias, Papito Dios, por tu palabra, por tu gran amor y misericordia para con nosotros. Amén, amén y amén. Amén. Bueno, hoy vamos a leer el Evangelio de San Juan del capítulo 18, versículo 1, al capítulo 19, versículo 42. Después de decir esto, Jesús salió con sus discípulos para ir al otro lado del arroyo de Cedrón. Allí había un huerto donde Jesús entró con sus discípulos. También Judas, el que no lo estaba traicionando, conocía el lugar porque muchas veces Jesús se había reunido allí con sus discípulos. Así que Judas llegó con la tropa de soldados y con algunos guardianes del templo enviados por los jefes de los sacerdotes y por los fariseos. Estaban armados y llevaban lámparas y antorchas, pero como Jesús ya sabía todo lo que le iba a pasar, salió y les preguntó: ¿a quién buscan? Ellos le contestaron: a Jesús de Nazaret. Jesús dijo: yo soy. Judas, el que lo estaba traicionando, se encontraba allí con ellos. Cuando Jesús les dijo: yo soy, se echaron hacia atrás y cayeron al suelo. Jesús volvió a preguntar: ¿a quién buscan? Ellos repitieron: a Jesús de Nazaret. Jesús les dijo otra vez: ya les he dicho que soy yo. Si me buscan a mí, dejen a estos otros, que estos otros se vayan. Esto sucedió para que se cumpliera lo que Jesús mismo había dicho: Padre, de los que me diste no se perdió ninguno. Entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la sacó y le cortó la oreja derecha a uno llamado Malco, que era criado del sumo sacerdote. Jesús le dijo a Pedro: vuelve a poner la espada en su lugar. Si el Padre me da a beber este trago amargo, ¿acaso no habré de beberlo? Los sacerdotes de la tropa con su comandante y los guardianes judíos del templo arrestaron a Jesús y lo ataron. Lo llevaron primero a la casa de Anás, porque era suegro de Caifás, sumo sacerdote, aquel año. Este Caifás era el mismo que había dicho a los judíos que era mejor para ellos que un solo hombre muriera por el pueblo. Simón Pedro y otro discípulo seguían a Jesús. El otro discípulo era conocido del sumo sacerdote, de modo que entró con Jesús en la casa, pero Pedro se quedó afuera, a la puerta. Por esto el discípulo conocido del sumo sacerdote salió y habló con la portera e hizo entrar a Pedro. La portera le preguntó a Pedro: ¿no eres tú uno de los discípulos de este hombre? Pedro contestó: no, no lo soy. Como hacía frío, los criados y los guardianes del templo habían hecho fuego y estaban allí calentándose. Pedro también estaba con ellos calentándose junto al fuego. El sumo sacerdote comenzó a preguntarle a Jesús acerca de sus discípulos y de lo que él enseñaba. Jesús le dijo: yo he hablado públicamente delante de todo el mundo. Siempre he enseñado en las sinagogas y en el templo donde se reúnen todos los judíos. Así que no he dicho nada en secreto. ¿Por qué me preguntas a mí? Pregúntales a los que me han escuchado y que ellos digan de qué les he hablado. Ellos saben lo que les he dicho.
lo que he dicho. Cuando Jesús dijo esto, uno de los guardianes del templo le dio una bofetada diciéndole: ¿así contestas al sumo sacerdote? Jesús le respondió: si he hecho algo malo, dime en qué ha consistido, y si lo que he dicho está bien, ¿por qué me pegas? Entonces Anás lo envió atado a Caifás, el sumo sacerdote. Entretanto, Pedro seguía calentándose junto al fuego. Le preguntaron: ¿no eres tú uno de los discípulos de este hombre? Pedro le negó diciendo: no lo soy. Luego le preguntó uno de los criados del sumo sacerdote, pariente del hombre a quien Pedro le había cortado la oreja: ¿no te vi con él en el huerto? Pedro lo negó otra vez, y en ese mismo instante cantó el gallo. Llevaron a Jesús de la casa de Caifás al palacio del gobernador romano. Como ya comenzaba a amanecer, los judíos no entraron en el palacio, pues de lo contrario faltarían a las leyes sobre la pureza ritual y entonces no podrían comer la cena de la Pascua. Por ello Pilato salió a hablarles y les dijo: ¿de qué acusan a este hombre? Si no fuera un criminal, le contestaron, no te lo habríamos entregado. Pilato les dijo: llévenselo ustedes y júzguenlo conforme a su propia ley. Los judíos contestaron: pero los judíos no tenemos el derecho de dar muerte a nadie. Así se cumplió lo que Jesús había dicho sobre la manera en que habría de morir. Pilato volvió a entrar en el palacio, llamó a Jesús y le preguntó: ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús le dijo: ¿eso lo preguntas tú por tu cuenta o porque otros te lo han dicho de mí? Le contestó Pilato: ¿acaso yo soy judío? Los de tu nación y los jefes de los sacerdotes son los que te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Jesús le contestó: mi reino no es de este mundo. Si lo fuera, tendría gente a mi servicio que pelearía para que yo no fuera entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Le preguntó entonces Pilato: ¿así que tú eres rey? Jesús le contestó: tú lo has dicho, yo soy rey. Yo nací y vine al mundo para decir lo que es la verdad, y todos los que pertenecen a la verdad me escuchan. Pilato le dijo: ¿qué es la verdad? Después de hacer esta pregunta, Pilato salió otra vez a hablar con los judíos y les dijo: yo no encuentro ningún delito en este hombre, pero ustedes tienen costumbre que yo les suelte un preso durante la fiesta de la Pascua. ¿Quieren que les libre al rey de los judíos? Todos volvieron a gritar: a ese no, suelta a Barrabás. Y Barrabás era un bandido. Pilato tomó entonces a Jesús y mandó a azotarlo. Los soldados trenzaron una corona de espinas, la pusieron sobre la cabeza de Jesús y lo vistieron con una capa de color rojo oscuro. Luego se acercaron a él diciendo: viva el rey de los judíos, y le pegaban en la cara. Pilato volvió a salir y les dijo: miren, lo he sacado para que se den cuenta de que no encuentro de él ningún delito. Salió pues Jesús con la corona de espinas en la cabeza y vestido con aquella capa de color rojo oscuro. Pilato dijo: ahí tienen a este hombre. Cuando lo vieron, los jefes de los sacerdotes y los guardianes del templo comenzaron a gritar: crucifícalo, crucifícalo. Pilato les dijo: pues llévenlo y crucifíquenlo ustedes, pues yo no encuentro ningún delito en él. Los judíos le contestaron: nosotros tenemos una ley y según nuestra ley debe morir, porque se ha hecho pasar por hijo de Dios. Al oír esto, Pilato tuvo más miedo todavía. Entró de nuevo en el palacio y le preguntó a Jesús: ¿de dónde eres tú? Pero Jesús no le contestó nada. Pilato le dijo: ¿es que no me vas a contestar? ¿No sabes que tengo autoridad para crucificarte, lo mismo que para ponerte en libertad? Entonces Jesús le contestó: no tendrías ninguna autoridad sobre mí si Dios no te la hubiera dado. Por eso, el que me entregó a ti es más culpable de pecado que tú. Desde aquel momento Pilato buscaba la manera de dejar libre a Jesús, pero los judíos le gritaron: si lo dejas libre no eres amigo del emperador. Cualquiera que se hace rey es enemigo del emperador. Pilato, al oír esto, ordenó que se sacaran a Jesús y luego se sentó en el tribunal, en el lugar que en hebreo se llamaba Gábata, y que quiere decir empedrado. Era el día antes de la Pascua, como al mediodía. Pilato dijo a los judíos:
ahí tienen a su rey, pero ellos gritaron, muera, muera, crucifícalo. Pilato les preguntó, ¿acaso voy a crucificar a su rey? Y los jefes de los sacerdotes le contestaron, nosotros no tenemos más rey que el emperador. Entonces Pilato les entregó a Jesús para que lo crucificaran y ellos se lo llevaron. Jesús salió llevando su cruz para ir al llamado lugar de la calavera, o que en hebreo se llama Gólgota. Allí lo crucificaron y con él a otros dos, uno a cada lado. Pilato mandó poner sobre la cruz un letrero que decía Jesús de Nazaret, Rey de los judíos. Muchos judíos leyeron aquel letrero porque el lugar donde crucificaron a Jesús estaba cerca de la ciudad y el letrero estaba escrito en hebreo, latín y griego. Por eso, los jefes de los sacerdotes judíos dijeron a Pilato, no escriba rey de los judíos, sino escribe el que dice ser rey de los judíos. Pero Pilato les contestó, lo que he escrito, escrito queda. Después que los soldados crucificaron a Jesús, recogieron su ropa y la repartieron en 4 partes, cada una para cada soldado. Tomaron también la túnica, pero como era sin costura, tejida de arriba a abajo de una sola pieza, los soldados se dijeron unos a otros, no la rompamos, sino echémosle a suerte, a ver a quién le toca. Así se cumplió la escritura que dice, se repartieron entre sí mi ropa y echaron las suertes mi túnica. Esto fue lo que hicieron los soldados. Junto a la cruz de Jesús estaban su madre y su hermana, y la hermana de su madre María, esposa de Cleofás, y María Magdalena. Cuando Jesús vio a su madre y junto a ella al discípulo a quien él quería mucho, dijo a su madre, mujer, ahí tienes a tu hijo. Luego le dijo al discípulo, ahí tienes a tu madre. Desde entonces ese discípulo la recibió en su casa. Después de esto, como Jesús sabía que todo se había cumplido y para que se cumpliera la escritura, dijo, tengo sed. Había allí un jarro lleno de vino agrio. Empaparon una esponja en el vino, la ataron a una rama de hisopo y se la acercaron a la boca. Jesús bebió el vino agrio y dijo, todo está cumplido. Luego inclinó la cabeza y murió. Era el día antes de la Pascua y los judíos no querían que los cuerpos quedaran en las cruces durante el día de reposo. Después, pues precisamente aquel día de reposo era muy solemne. Por eso le pidieron a Pilato que ordenara quebrar las piernas de los crucificados y que quitaran de ellos los cuerpos. Los soldados fueron entonces y le quebraron las piernas al primero y también al otro que estaba crucificado junto a Jesús. Pero al acercarse a Jesús vieron que ya estaba muerto. Por eso no le quebraron las piernas. Sin embargo, uno de los soldados le abrió el costado con una lanza y al momento salió sangre y agua. El que cuenta esto es uno que vio y dice la verdad. Él sabe que dice la verdad para que ustedes también crean. Porque estas cosas sucedieron para que se cumpliera la escritura que dice, no le quebrarán ningún hueso. Y en otra parte de la escritura dice, mirarán al que traspasaron. Después de esto, José, el de Arimatea, pidió permiso a Pilato para llevarse el cuerpo de Jesús. José era un seguidor de Jesús, aunque en secreto por miedo a los judíos. Pilato le dio permiso y José fue y se llevó el cuerpo. También Nicodemo, el que una noche fue a hablar con Jesús, llegó con unos 30 kilos de un perfume mezcla de mirra y aloe. Allí pues José y Nicodemo tomaron el cuerpo de Jesús y lo enviaron con vendas empapadas en aquel perfume, según la costumbre que siguen los judíos para enterrar a los muertos. En el lugar donde crucificaron a Jesús había un huerto, y en el huerto un sepulcro nuevo, donde todavía no habían puesto a nadie. Allí pusieron el cuerpo de Jesús porque el sepulcro estaba cerca y porque ya iba a empezar el día de reposo de los judíos. Palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, Moni, mira lo importante de todo lo que es este proceso, de todo este momento de la crucifixión, de la vida dolorosa de nuestro Señor Jesucristo, de toda su pasión y muerte, ¿no? ¿Y qué sentido tiene? Porque a veces nos quedamos solamente mirando esa crucifixión, pero no trascendemos lo que es la crucifixión, Moni. Recuerdo cuando estábamos allí en México y estuvimos pues visitando a nuestra Madre María
y el sacerdote no fue el 12 de diciembre, porque eso es imposible el 12 de diciembre, eso es tremendo. Fuimos el 13. Y la humildad del Padre fue espectacular, porque nos decía, si ustedes ven a la Virgen María y no ven a Jesús, se quedan en una idolatría y no hacen bien. Si nosotros vemos a Jesús y no vemos al Padre, nos quedamos en una idolatría. Quien me ve a mí, ve al Padre. Entonces, fíjate que es tan importante que el Señor, que el Espíritu Santo, dejarnos guiar por el Espíritu Santo para que nos revele todo lo que es la crucifixión, pasión y muerte de nuestro Señor. Porque nos quedamos simplemente en el dolor de Él, pero no trascendemos el dolor de Él para poder ver el dolor de nuestro Padre Dios, el sacrificio que nuestro Padre Dios hizo entregando a su Hijo para que nosotros lo viéramos a Él. O sea, todo este momento es para estar contemplando la presencia de nuestro Padre Dios. Esta mañana, cuando hacíamos la meditación de nuestro proceso de camino de Semana Santa, Moni, en la madrugada y haciendo la coronilla, porque a propósito el Viernes Santo se empieza lo que es la novena a la Divina Misericordia. Y hacíamos una meditación muy interesante, Moni, sobre cómo realmente hoy es un día espectacularmente bello, porque hoy se nos da el documento de identidad, Moni. A través del dolor de nuestro Señor, se nos da esa cédula de ciudadanía, ese número único de identidad. Aquí en Colombia, no sé en tu país cómo se llama, pero se nos da ese documento de identidad para decir, tú eres hoy ese hijo amado y esa hija amada de Papito Dios, porque hoy nos reconocen como como hijos de Dios. Este privilegio que tenemos nosotros como pueblo que somos paganos, que venimos de pueblo pagano, que no quiso el pueblo judío escogido por Dios aceptar, estamos hoy aceptando que realmente somos parte del reino de los cielos. Fíjate, todo es la trascendencia del día de hoy, que hoy hacemos parte del reino de los cielos, que hoy somos esos hijos predilectos, hoy nos acogen como hijos, hoy el sufrimiento de mi Jesús está llevando consigo toda esa muerte que lleva todo el pecado nuestro, y la muerte que Él lleva allí en la cruz, abre el velo completamente, se rompe el velo para que estemos en el Santo Santorum y estemos ante la presencia de nuestro Padre Dios. Ese es el misterio de este momento, porque a veces nos quedamos como las lloronas, ¿no? Que se fueron llorando, no lloren por mí, dice el Señor, porque les pagaban a unas mujeres para que lloraran, y había muchas mujeres de ustedes, ¿por qué lloran por mí? Te das cuenta de lo que pasa en la vida dolorosa, y cuando se hace el análisis y se hace ese vía crucis, esas mujeres lloraban y Él dijo, no lloren ya por mí. Es bien particular, Moni, porque a veces nos quedamos solamente en el llanto, pero no trascendemos este momento tan importante, porque hoy tenemos identidad, Moni. Hoy se revela nuestro Padre Dios en plenitud. Hoy el cielo se abre de una manera tan impresionante, donde vemos la gloria de nuestro Padre Dios. Por eso Mel Gibson, en su película de la pasión de nuestro Señor Jesucristo, es tan hermoso cuando esa gotica de agua, uno cree que va a llover, pero es la lágrima de nuestro Padre, al llorar por el dolor de su Hijo, y al ver que nosotros, su pueblo escogido, lo ignoró, lo negó. Y ese privilegio, esa piedra filosofal, esa piedra, así se llama, la piedra angular, esa piedra angular nos la dieron a nosotros, a ti y a mí. Pero no nos quedemos solamente en ver a mi Jesús sufrir, sino vayamos más allá, que es comprender que tenemos un papá que me ama y que te ama, que tú eres ese hijo predilecto, que hoy estás libre, completamente libre, por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. O sea que la sangre nos libera, nos redime. Lo que hablábamos en estos días de la redención, que vale la pena que escuches ese audio, de lo que es redimir. Eres libre porque Él nos redimió, y nos redime porque Él pagó el precio de tu pecado, de mi pecado, para poder ver la gloria de nuestro Padre Dios. O sea que nuestro Padre Dios hoy se manifiesta en plenitud a través del dolor de mi Padre, de mi Jesús de Nazaret. Ese es el misterio. Y yo te invito que cuando estés viendo cada momento de la pasión de nuestro Señor Jesucristo, le pidas que por favor te revele el misterio que hay detrás de ese dolor.
porque es como ver simplemente un dolor de más de un hombre más. No, no es eso. El dolor de Él nos lleva a ver la gloria en mi Padre Dios, que te revele hoy. Dile: Señor, Papito Dios del cielo, a través de tu Espíritu Santo, revélame el misterio de la pasión de mi Señor, para que yo pueda contemplar realmente a qué reino pertenezco, porque yo pertenezco al reino de los cielos, no pertenezco a este mundo, y a través de Él es el portal maravilloso que todos siempre han estado buscando, un portal para ir más allá, para mirar otra dimensión. Nuestro portal es la cruz, si lo vemos de esa manera, donde vemos la gloria de mi Padre Dios, donde nos sumergimos en su presencia viva. Por eso tan hermoso cuando tú ves el sagrario, cuando tú ves allí a ese lugar tan hermoso tú buscas en internet EWTN en vivo y vas a ver a mi Madre María con aquí a mi Señor sacramentado en el centro, y ella está mirando a mi Señor y ella tiene las manos. Eso fue una revelación que se le dio a Maximiliano María Kolbe, San Maximiliano María Kolbe, y es tan hermoso porque mi madre ve a mi Jesús y tiene sus manitas estiradas. Y sabes que cuando tú ves a mi Jesús, ves ese resplandor tan hermoso detrás de mi Jesús, y es la gloria de mi Padre Dios. Eso es lo que tenemos que ver, ese misterio. Mi mamá me lleva a mi Jesús y ella está mirando a mi Jesús, y mi Jesús está diciéndome: mírame a mí, y si tú comprendes el misterio mío de haber dado la vida por ti, vas a ver la gloria de mi Padre Dios en ti. No sé si me estoy haciendo entender, pero realmente hoy es donde nos dan ese documento de identidad, mi amor. ¿Qué te parece? Que es lo más espectacular, porque eso es una verdad. El asunto más tremendo, Rafa, de todo lo que tú acabas de decir, y que es importante que seamos conscientes, es que ese documento de identidad lo asumimos si queremos, y tenemos que decidirnos, porque Él no va a obligar absolutamente a nadie a recibir esa identidad. O sea, nuestro Señor Jesucristo, al que quiso recibir esa identidad, Él se la va a dar. Al que no, pues bueno, cada uno decide a qué nación quiere pertenecer, porque el Señor nos está diciendo que nosotros somos nación santa, pueblo escogido, linaje real. Él nos dice eso, que somos eso nosotros. El asunto es si tú quieres ser eso, porque Él no te lo va a obligar. Así como no le obligó a Judas, Él le pudo haber dicho: Judas, arrepiéntete, mira, es el momento de la salvación. No, Él no le dijo nada, absolutamente nada. Entonces Judas decidió por él de no recibirlo, y les aseguro que en estos tiempos hay muchísimas personas, y aún personas que asisten a la iglesia, que no han recibido el Señor. No porque tú vayas a una iglesia ya eres un cristiano. ¿Qué es un cristiano? Es un seguidor de Cristo. Es aquel que tiene en su corazón a Cristo. El sello no lo da, tú eres de los católicos. Ese no es el sello. Ese sello no te va a salvar. No. El que diga, tú eres católico, ese sello no te va a salvar. Te va a salvar el sello que nuestro Señor Jesucristo te coloque si tú lo aceptas en tu corazón. Que tú lo recibas en tu corazón. Que tú vivencias esa sanidad, esa libertad, ese perdón que nuestro Señor Jesucristo da a través de la cruz. O si no, en vano nosotros estamos realmente yendo a escuchar la palabra de Dios. ¿Sí? O sea, si es como un libro más, bueno, interesante, instructivo, ¿no? Como dicen algunos, un libro antropológico, histórico, sociológico, bueno, muchos, hasta fantástico, ¿no? Porque hay muchas cosas que parecieran fantasía, pero realmente, si tú eres cristiano, o sea, si tú eres de Dios, si tú tienes la identidad de ser hijo de Dios, pues tú debes recibir a Jesús en tu corazón. Y me parece importantísimo eso. Si tú no recibes a Cristo en tu corazón y no sigues las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo, les aseguro que el título de ¿tú eres católico? ¿Tú eres de los testigos de Jehová? ¿Tú eres de los mormones? ¿Tú eres de...? No, eso no te va a salvar. Te va a salvar es que tú tengas el sello de Cristo y el documento de identidad que dice que tú eres
cristiano, seguidor de Cristo, que haces la voluntad del Padre. Eso es lo que va a salvar, ¿o no? Claro, a mí cuando cumplí 18 años me sentí tan contento, ¿sí? Me dijeron que yo medía unos 70. Y no lo es. No, pues es que me dieron, o sea, era una amiga. Entonces me dijo, ¿qué? ¿Te dejo con unos 69 o con unos 70? Ay, déjame con unos 70 porque me sienta de los 70. Por 1 centímetro me regaló medio centímetro, 1 centímetro, no, medio centímetro. Unos 60. Dejémoslo. Y me dieron este documento de identidad, que me hace ver que soy ciudadano colombiano. Este documento. Con una identidad. Una identidad colombiana. Entonces, a donde voy, me preguntan, ¿usted dónde es? Nacionalidad, colombiano. ¿Sí? Entonces, usted es de Colombia. Ok, yo soy colombiano. Entonces, este es mi documento de identidad como colombiano, igual que cuando nos piden en los aeropuertos, nos piden el pasaporte. Es nuestro documento de identidad internacional. Pero entonces, hoy vas a recibir tu documento real, pero tienes que trascender la cruz, mi hermanito. Trascender, dile, Señor, yo quiero trascender la cruz. Esto, lo que estamos hablando hoy, es tan importante que tú escuches uno de los audios que tuvimos en nuestra asamblea. Es el nombre, ¿cuál es, mi amor? Se llama ¿Cómo entrar en la presencia de Dios? Te lo vamos a dejar en el video que estamos editando. ¿Cómo entrar en la presencia de Dios? Lo encuentras ahí aquí abajito. Cuando tú abres el video, lo encuentras en la parte de abajo. ¿Cómo entrar en la presencia de Dios? Y estamos hablando de lo mismo. De ese día yo no entendía el misterio de la cruz, no lo entendía. Hay una canción que incluso allí hablamos, hay una canción que siempre me gustaba, pero no la entendía. Eso que uno simplemente repite como lora mojada, pero no hay esa revelación. No hay. La revelación es cuando dice, ¡ay! Lo entendí ahora sí. O lo entendí ahora sí. Y entendí ese día el misterio de la cruz. Ese día mi esposita linda me dijo, Rafa, ¿me acompañas? A ella le correspondía hacer el diálogo. Eso fue un martes, creo que fue. Porque antes hacíamos los martes y los miércoles nuestras asambleas. Ahora las hacemos solamente los días miércoles. Pero entonces le correspondía a Mónica el día jueves, perdón. Le correspondía el día martes. Y entonces Mónica como que dijo, venga, pues invitamos al Rafa. Entonces yo le dije, bueno, pero yo no voy a hablar nada. Yo me voy a quedar callado como siempre. Tú eres la que habla. Entonces Mónica empezó a hablar sobre la sangre de nuestro Señor Jesucristo, la cruz de nuestro Señor Jesucristo, y ese día tuve una revelación. Entendí el misterio de la cruz, entendí por qué el Señor Jesucristo dio la vida por mí y por qué el velo se rompió completamente, ese telón inmenso que cubría el Santo Santorum, donde estaba expuesto plenamente mi Padre Dios y que solamente un sacerdote entraba una vez al año y tenía que estar purificado, si no, moría. Entramos nosotros a través de la pasión de nuestro Señor Jesucristo. Me pareció tan espectacular porque lo entendí. Y hoy, cuando veo este día tan lindo, es un día espectacular, es un día maravilloso, no por yo estar dándome golpes de pecho. Yo sufro con mi Señor, veo su sufrimiento, pero si yo no trasciendo ese sufrimiento, no hago absolutamente nada. Hoy te están dando tu documento de identidad, mi hermanito. Tu documento como ese hijo predilecto y amado de Papá Dios, sin que tú lo merezcas, sin que yo lo merezca, porque venimos de pueblo pagano. No somos el pueblo escogido de Dios y nos dieron ese privilegio porque ellos no lo quisieron. Entonces hoy te están dando tu mayoría de edad espiritual. Hoy ya eres mayor de edad. Y por tanto, ¿ahora qué me corresponde? Hoy voy a recibir mi documento de identidad a través del sufrimiento de mi Señor Jesucristo. Impresionante, impresionante. Porque es a través del dolor de mi Señor. O sea, Él se sacrifica, Él entrega toda su pasión, todo su dolor, toda su angustia, porque llevó absolutamente todo tu pecado. O sea, sacó el pecado de tu corazón, sacó todo lo que estaba en tu corazón, lo sacó completamente, se lo llevó Él, se lo colocó Él mismo, murió y ¡fum! Abre completamente la presencia de nuestro Padre Dios. Se abre el cielo para que tú tengas esa conexión directa con mi Padre Dios. Ya le puedes decir papá, ya le puedes decir
Padre amado. Ya ese Padre nuestro te va a salir de una manera tan espectacular en tu boca porque estás en esa conexión con mi Padre Dios. Eso es lo que hoy tiene que revelarse en tu vida. No te me quedes solamente mirando y contemplando la cruz, porque entonces vas a comprar muchas cruces que venden por allí. Cuando salimos de la iglesia ya estaba una señora vendiéndonos cruces, vendiéndonos la lucecita. Pero esa cruz no es la que tienes que comprar, porque ya la compró Dios por ti a través del sufrimiento de mi Jesús, y ya tú haces parte del reino de los cielos. Esa cruz quedó impresa aquí en tu corazón. Esta cruz quedó impresa en tu corazón. Esta cruz ya la llevas aquí en tu corazón. No tienes que estar cargando crucifijos ni nada de ese tipo de cosas. Cárgalos porque te sientes bien. Yo me siento con mi crucifijo lo más de lindo, me siento bien y a veces le agarro aquí a la mano porque dije, Señor, yo pertenezco a tu reino. Pero sobre todo es porque la cruz quedó aquí impresa en tu corazón cuando Él dio la vida por ti. Dio la vida cuando Él se sacrificó por ti. Tú ya te haces parte del reino de los cielos. Esto es espectacular, Moni. Pero debes decirle, Señor, yo quiero que eso se me revele, que yo lo pueda experimentar, que yo lo viva, que yo lo sienta. Entonces cada vez que ves a mi Jesús, cuando lo crucifican, cuando le ponen la corona de espinas, cuando está en el huerto del Getsemaní, cuando mi madre lo recibe en sus manos, o sea, todo lo que vive, cuando ese hombre le ayuda con la cruz, con la Verónica, todo lo que sucede en la vida dolorosa, tú estás contemplando es a mi Padre Dios. Mira, mi Padre Dios, Señor, revélate en mi papá, revélate a través del sufrimiento de tu Hijo, porque de lo contrario vas a quedarte simplemente en una Semana Santa común y corriente, sin sentido. Una Semana Santa light, como aquellos hermanitos que se fueron por allá a las costas a disfrutar de esta semana de descanso y están simplemente allá. Y de vez en cuando ponen una peliculita y ya con eso sienten que hicieron su Semana Santa. Y eso, porque es que hay que hacer otras cosas además. Pero mira algo interesante que a veces uno no entiende. ¿Y por qué, Rafa, eso de recoger el pecado? ¿Cómo así que el Señor se lleva todo el pecado? Eso es lo que a veces uno no entiende. Y tengamos presente, Adán y Eva pecaron. Y por parte de ellos se vino el pecado a la humanidad. ¿Sí? Entonces nuestro Señor Jesucristo tenía que volver y recoger ese pecado. O sea, es como que quisieran volvernos a dar ese primer momento de la santidad que tenían Adán y Eva y que pierden por causa del pecado. Nuestro Señor se tiene que llevar ese pecado para que nosotros podamos volver a tener comunión con Dios. Porque Adán y Eva tenían comunión con Dios. Pero el pecado puso como un bloqueo, como una puerta, nos escondió, nos alejó de la presencia de Dios. Nuestro Señor Jesucristo lo que hizo fue recoger el pecado para que nosotros nos podamos volver a comunicar con nuestro Padre. Porque el resto solamente era como la bendición que tenía un solo sumo sacerdote para poder entrar al lugar santísimo. No. El Señor, nuestro Padre, quería era que todos nos pudiéramos comunicar con Él. Por eso es que nuestro Señor recoge el pecado de toda la humanidad. ¿Cuál es la situación? Tú decides si tú quieres comunicarte con Dios. Si no, pues sigue por el camino donde andaban Adán y Eva después de que pegaron. No hay problema, o sea, el Señor no te va a obligar. Pero una cuestión sí es que si tú sigues por ese camino, no tendrás parte en el reino de Dios. O sea, tú ya estás escogiendo un camino que no es, pero que la puerta está abierta para que tú te arrepientas. Pero no solamente eso, sino que de verdad cambies tu manera de vivir. Que cambie tu manera de pensar, que empieces a vivir como un hijo de Dios, que de verdad tengas esa comunión con Dios, porque eso fue lo que acabó con el pecado, acabó con esa relación que Adán y Eva tenían con Dios. Ellos eran familiares, ellos se hablaban directamente y el Señor nos devuelve eso a través de esa pasión. Se lleva todo ese pecado de la humanidad para que podamos hablar tú a tú con nuestro Padre Dios, que podamos volver a ser esas criaturas de Dios, esos hijos de Dios, esos seres que fueron creados a imagen y semejanza. Entonces yo tengo que buscar ser imagen y semejanza, quitando todas las costumbres que me quedan. Cuando yo me arrepiento de un pecado, yo tengo que quitarme la costumbre de cometer ese pecado y para poder entrar en la gracia.
porque el Señor lo que espera es que yo sea como el original, o sea, la primera vez, o sea, en el tiempo en que era Adán y Eva sin pecar, antes de pecar. Entonces, eso fue lo que el Señor, nuestro Señor Jesucristo nos devuelve a través de esa pasión, porque Él como que recogió la suciedad de todos, absolutamente de todos, pero ya tú decides si de verdad lo quieres seguir o no. Entonces, eso, esa identidad de la que estamos hablando es esa identidad de ser el hijo. Entonces tienes esa cédula, ahí está, tú verás si la recoges o no, tú verás si eres documentado o indocumentado, porque esa es la realidad. ¿Eres documentado o eres indocumentado? Si tú eres un indocumentado, pues eres un ilegal y vives todo lo que un ilegal tiene. O sea, toda la persecución, todas las angustias, todas esas cosas. Si eres una persona legal, definitivamente te van a tratar como un ciudadano, te van a dar respeto, te van a dar un lugar. Así es en el reino de Dios. ¿Tú vas a ser legal o sigues siendo un indocumentado? Mira, si tú quieres comprender el misterio de la cruz, yo te invito a que entres al huerto del Getsemaní. Te invito a que acompañes a mi Jesús en el huerto de los olivos, mi hermanito. Porque si tú entras allí y pasas esa materia, esa preciosa materia, porque allí entramos de pronto los que somos menores de edad. ¿Sí? El menor de edad tiene, por ejemplo, en nuestro país tiene la tarjeta de identidad, pero todo bajo el permiso de los papás. Si vamos a salir, tiene que ser firmado por el papá. Si vamos a entrar a un lugar, tenemos que estar con el permiso de nuestro papá. Tarjeta de identidad. Si tú entras al Getsemaní y no te quedas durmiendo como los discípulos que quedaron roncando como marmotas, si tú entras al Getsemaní y acompañas a mi Jesús en el huerto de los olivos, vas a empezar a comprender el misterio de la cruz, mi hermanito. Si tú entras al Getsemaní, porque allí vas a entender lo que mi Moni está diciendo. Está diciendo, allí vamos a entender cómo es que llevó mi pecado, cómo es que Él cargó con mis dolencias. Allí lo vas a entender en plenitud. Y lo vas a comprender de una manera impresionante. ¿Dónde te invito que hagas esa meditación? Allí en nuestra página web, que la vas a encontrar también aquí abajito, nuestra página web, y al final de este video vas a encontrar nuestra página web. Entra, y allí donde dice documentos, vas a encontrar las coronillas meditadas en el huerto de los olivos. Y si tú lo escuchas con detenimiento, y si hace la coronilla de la Divina Misericordia en el huerto de los olivos, dile: Señor, entendí que tú diste la vida por mí, llevaste mi pecado. Y en ese momento vas a la cruz y vas a entender el misterio de la cruz y vas a recibir tu documento de identidad como ese hijo amado de Papito Dios, y vas a tener una comunión directa con mi Padre Dios. Y vas a entender Juan capítulo 17, cuando dice mi Jesús dice: papá, que ellos sean uno como tú y yo somos uno, que sean uno contigo. Y allí vamos a entender que esa promesa que mi Jesús le pide a mi papá Dios se nos cumple y se nos hace realidad, porque vamos a tener esa comunión, unión con nuestro Padre Dios. ¡Qué espectacular! Y después de que tú tienes ese documento de identidad, ya no vas a estar dependiendo de tu papá o de tu mamá, no vas a estar dependiendo de tu Jesús como tal, sino que ya vas a tener esa comunión directa con mi Padre Dios. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino a través de mí. O sea, entra al huerto de los olivos y te darás cuenta que va a ser el camino perfecto para llegar a la cruz. Y la cruz, la conexión con tu Padre Dios. Y vas a tener tu documento de identidad que te va a permitir entrar a todas las naciones que quieras. A veces algunas naciones un poquito más complicadas, o sea, algunos corazones un poquito más complicaditos. Pero tú vas a ser ese verdadero testimonio del amor de Dios para que Él se manifieste a través de ti y de este testimonio. Y otras personas empiecen a cambiar su vida a través de tu testimonio. Por eso, esto es lindo, ¿no te parece espectacular, Moni? Espectacular. Por eso cualquier creencia que tú tengas que no te lleve a la presencia de nuestro Señor Jesucristo, porque Él es el que abre la puerta de la salvación. Cualquier creencia que tú haces una consagración a uno u otra persona, si eso no te lleva a conocer
a nuestro Señor Jesucristo, estás haciendo mal. eso no es de Dios. Quédate con mi Madre María y si no te lleva a mi Jesús, estás haciendo mal. Sí, Y mi eso Jesús es te lleva idolatría. a mi Padre Dios. Automáticamente es idolatría. Ten cuidado porque a veces nos consagramos a San José y nos quedamos con San Y José. nos quedamos ahí, No o la llegamos Virgen, nos a- quedamos ahí. Si no llegamos a la presencia de mi Jesús, mi Jesús es el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino a través de mi Jesús. O sea, Por eso te mi quedas Madre a María, mitad, sí. claro, mi Madre María, cuando tú ves esa imagen, ella está así. No está mirándote a ti, está mirando a mi Jesús. Porque si te mirara a ti, ella estaría cometiendo un error grave. Porque ella estaría, mírenme a mí. No, ella no hace eso. Miren a mi Jesús. Ella estira sus manitos para que ella, en mi caso que soy mariano, bien mariano, y que quiero amar a mi madre cada vez más, entonces ella estira sus manitos, ni siquiera ve sus manos, ve a mi Jesús, para que tú agarres las manos de ella, veas a mi Jesús y mi Jesús te lleva a la presencia de mi Padre. La misma Dios. Santísima Qué Virgen precioso. lo dice en la Claro. palabra, en los primeros capítulos de Juan, dice, hagan lo que mi hijo les dice o hagan lo que él les dice. Ella misma está diciendo, miren a Jesús. ¿Qué les Entonces, parece? Espectacular. El que quiere, ¿cómo es? ¿Cómo es que dicen los el que quiere más, el que no sé qué dicen los del si Valle del pide Cauca. más, si pide más, Sí, que le piquen caña. Sí, algo así. Yo no sé, bueno, ustedes los bayunos, que los que me Sabe entienden, más que saben más que nosotros. nosotros. Cali es Cali y lo demás es lo más, dicen así los del Valle. Bueno, bendito es mi Dios. Espero que este día haya sido y sea de mucha bendición para ti. Mira a mi Jesús. No te quedes simplemente con su dolor y su sufrimiento, sino mira a mi Jesús, mi papá Dios, cuando derrama esa lagrimita. Esa lagrimita es mi papá a través de mi Jesús. El dolor de mi papá es el dolor de mi Jesús. Y si lo ves así, vas a entrar a la gloria de mi Padre Dios. Entra en Getsemaní, entra al huerto de los olivos, entra. Y te sorprenderás. Ve allí, como te decía, te invito a que entres a nuestra página web. Allí vas a encontrar la meditación la coronilla. Si deseas hacer la coronilla, que te recomiendo haz la coronilla de el huerto de los olivos. renuncia a tu vida. Renunciar es eso. Hoy quiero renunciar a mi vida para asumir la vida de nuestro Señor Jesucristo. Ya renuncia a tu vida, entrégasela al Señor y que sea el Señor el que te lleve a la presencia de nuestro Padre. Un fuerte abrazo para todos. Dios los bendiga. Dios te bendiga. Y si este video te sirvió, compárteselo a otros. Dios te bendiga. Chao. Chao.